Tenemos aquí que el 18 de abril de 2024, doña Ágata Puig Blanco presenta dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial en el registro electrónico del Ayuntamiento de Guadalajara. La primera de ellas es por la rotura de gafas de su hija Andrea Castilforte Puig, de 15 años, cuidado con estas cosas, al caerse durante las clases el 17 de abril de 2023 en el pasillo del Instituto Brianda de Mendoza de Guadalajara por estar el suelo resbaladizo. Solicita 287 euros aportando factura de compra de las gafas. La segunda de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que presenta la señora Ágata es por una caída que sufrió la propia señora Puig el 10 de febrero de 2023 al salir de la piscina Huerta de Lara, la piscina municipal Huerta de Lara, en la calle Regino Pradillo del municipio de Guadalajara, a causa de hundirse el pavimento y caer 2 metros, sufriendo rotura de cadera, tibia y peroné, cuyas secuelas se determinaron finalmente el 20 de agosto de 2023 y solicitando en este caso una indemnización de 10.500 euros, según informe pericial y otra documentación que hace. Bueno, muchas cosas tenemos que tener en cuenta aquí, esas reclamaciones de responsabilidad patrimonial, dónde se producen esas lesiones o esos daños. Por otro lado, la edad de la hija también es importante en un sentido. En la piscina Huerta de Lara realmente es una piscina municipal. Y aquí lo que hace es establecer, bueno, aquí tenéis el calendario laboral desde marzo de 2024 y después hasta octubre de 2024. Y señala una serie de festivos. Bueno, en caso de que tengáis que ver, pues retrocedéis hacia atrás y ves todo lo que está establecido para ello. El calendario laboral como tal está. Bueno, entonces la primera que nos pregunta es, sabiendo que los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no hayan prescrito su derecho a reclamar, las reclamaciones aludidas y bueno, en la respuesta que da, la relativa a la rotura de las gafas está prescrita, pero la relativa a la caída en la vía pública de la señora Puig Blanco está dentro del plazo. Sabéis que hay un plazo de 1 año. En unos casos, si hay lesiones, se contará a partir de la determinación de las secuelas o de la curación. Bueno, pues en este caso tendréis que jugar con las fechas que vienen puestas ahí y nos dice que la relativa a la rotura de las gafas está prescrita, o sea, presentado posteriormente, mientras que la otra está dentro del plazo. La presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial implicará el devengo de, pues no implica tener que pagar tasas, precios públicos, ni impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, ya es rizar el rizo, ¿no? Bueno, vamos, en principio esto no tiene la exigencia de pago de ninguna cosa. En las solicitudes no ha especificado la señora Ágata la presunta relación de causalidad entre los perjuicios sufridos y las lesiones padecidas y el funcionamiento del servicio público. Lesiones sufridas en el caso de los daños. Bueno, pues sabemos que la ley de procedimiento administrativo nos exige esa especificación y al carecer nos dice que esa especificación deberá ser objeto de subsanación, requiriendo al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición. Eso creo que está suficientemente claro. En esos casos, bueno, pues no es que como ya dentro del procedimiento se vaya a decir que pierdes el trámite como tal, o que pueda producirse en determinadas circunstancias del artículo 95 la caducidad del procedimiento. Aquí simplemente, como es en el inicio del procedimiento, se te tiene desistido de esa solicitud. No pasará nada, porque si estás dentro del plazo para poder hacerlo, pues podrás volver a formular una nueva. Bueno, en este caso ya sería un poco complicado porque hemos dicho que una de ellas está ya presentada fuera del plazo, luego ya menos todavía, ¿no? Pero en el otro caso, si existía todavía, pues se podría presentar una nueva. Eso la administración, cuando se den esas circunstancias, nos tiene que indicar que se proceda a esa subsanación.
con la indicación de los efectos de que se producirán en caso de que no se realice. Artículo 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En relación con la reclamación de responsabilidad patrimonial aludidas, el Ayuntamiento de Guadalajara sería responsable en orden a sus competencias propias y como titular de un servicio público de los sucesos acaecidos. Bueno, pues ya tendríamos que acudir aquí, por un lado, a lo que es la Ley de Bases de Régimen Local, donde se establecen las competencias. Sabemos que hay unas competencias propias, otras que pueden ser delegadas, una serie de competencias que vienen establecidas y además dependiendo también del número de la población, la necesidad de prestar unos otros servicios. En este caso, evidentemente, la caída en la calle sí, pero en la otra, la rotura de las gafas no, se producía en un centro de enseñanza, en el Instituto de Breanda de Mendoza. ¿Cuál es el plazo máximo de la notificación de la resolución del procedimiento de las reclamaciones interpuestas? En este caso, como hace referencia, sabemos, nos dice la ley en un principio que el plazo máximo de duración es de 6 meses, en cuyo caso, de no haberse producido la notificación dentro de la resolución, lógicamente la notificación, se entenderá desestimado. O sea, se produce siempre en las cuestiones de responsabilidad patrimonial, se produce siempre, cualquiera que sea, pone fin a la vía administrativa, cualquier que sea el órgano que lo haya llevado, que haya sido competente para dictar esa resolución, bien sea cualquiera, pone fin a la vía administrativa. Y una de las excepciones que se establece en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado en el artículo 24 de la ley es que producirá silencio negativo, como excepción a la regla general, en el caso de que no se conteste dentro del plazo que hay, dentro del plazo que hay establecido. Vamos a ver, no sé por qué no me dejan. Bien, a la vista de las cantidades reclamadas, el trámite de solicitud del dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha no ha de solicitarse en la tramitación de ninguna de las reclamaciones. Si no recuerdo mal, son 15.001 euros, lo que pasa que ahora no me acuerdo del artículo en el que está comprendido, siempre que se trate de una cantidad superior, no recuerdo ahora mismo si dice igual o superior a 15.001 euros, en el ámbito de la Ley de Procedimiento Administrativo nos habla de una cantidad igual o superior a 50.000. Aquí en el caso de Castilla-La Mancha, para solicitar el dictamen del Consejo Consultivo superior a 15.001 euros. Entonces, en este caso, pues no ha de solicitarse en la tramitación ese dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. En el caso de la señora Ágata Puig hubiera solicitado que las notificaciones se realizasen en papel, si las notificaciones de ambas reclamaciones se practicasen en su domicilio, ¿puede hacerse cargo de las mismas su hija Andrea que se encuentra en el domicilio? Por eso os dije al principio que tuvierais en cuenta que era relativamente importante lo de la edad que tenía la chica, que eran 15 años, entonces sabéis que en esos casos la ley dice siempre que sea mayor de 14 años y haga constar su identidad. ¿De acuerdo? En aras a arreglar el socavón de la vía pública, el Ayuntamiento de Guadalajara redacta un proyecto y quiere licitar la ejecución de las obras adjudicando mediante el único criterio del precio por un valor estimado de 175.000 euros y presupuesto máximo de licitación de 211.750 euros. Elija la respuesta correcta. Bueno, pues en este caso dice que se puede adjudicar por contrato menor, evidentemente no. El órgano de contratación podrá acordar la autorización de un procedimiento simplificado, sí, porque entra dentro de esos parámetros. Eso es un contrato sometido a regulación armonizada, tampoco es un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación. Bueno, para el caso de que no existiese delegación, evidentemente, ¿cuál es el órgano de contratación del contrato referido en la pregunta anterior? Bueno, pues ahí tendremos que acudir a la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9 de 2017,
donde se establecen esas competencias y se hace referencia, incluso en los casos, podríamos distinguir entre municipios de régimen común y municipios de gran población, en donde se establecen las competencias, en unos casos teniendo en cuenta la cuantía o la duración y en otros pues por remisión a la Junta de Gobierno local, por remisión explícita de la competencia, ¿de acuerdo? En este contrato de obras, las facultades de responsable del contrato, evidentemente en estos casos, los contratos de obras, esas facultades de responsable del contrato nos habla de que corresponden al director facultativo. Y luego viene aquí una serie de preguntas ya relacionadas prácticamente con la parte final. Bueno, la parte final no, pero sí ya muy adelantado de la ley de contratos del sector público. Y en primer lugar nos dice que ante el incumplimiento del contratista en la ejecución en el plazo total concedido y sin que consten importe de las penalidades distintas a la ley de contratos del sector público, el órgano de contratación puede imponer penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato IVA excluido. Entonces, creo que es el artículo 193 o uno de esos donde aparece reflejado. Si el órgano de contratación quisiera acordar la resolución del contrato por la necesidad de modificación no prevista en el contrato de obras que supere el 50% de su precio inicial, entonces tenemos que tener en cuenta, creo que es el artículo 113, donde nos dice que el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3% del importe de la prestación dejada de realizar. Eso no recuerdo si es el 211 o 213 o por ahí, tiene que estar recogido eso. En el caso de que la Administración resuelva el contrato por demora en la ejecución del plazo total de duración del contrato, existiendo oposición del contratista, el expediente de resolución del contrato requerirá dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. En este caso, es porque el artículo 211.3 hace referencia al mismo. La 13, una vez arreglado el socavón, se pretende instalar en las calles 3 papeleras y un banco. ¿Qué clase de contrato tendría que celebrar el ayuntamiento para obtener esos elementos? Evidentemente, estamos a un contrato administrativo de suministros que aparece reflejado en el artículo 16 de la Ley 9/2017 de contrato del sector público. Hay una pregunta aquí sobre bienes de las entidades locales, que es la piscina municipal Huerta de Lara, que es un bien demanial del Ayuntamiento de Guadalajara. Tenemos que la cuestión relativa a los bienes de las entidades locales, pues todo eso es un bien demanial. Y las preguntas de reserva nos hace referencia a una propuesta de modificación del contrato de obra, propuesta una modificación del contrato de obra, se incumple lo establecido en el artículo 205 de la Ley de Contratos. En concreto, pretende superarse con una modificación no sustancial no prevista, el 56% de su precio inicial, y dice, ha de advertirse que no puede llevarse a cabo al adolecer tal modificación de una causa de anulabilidad. Y por otro lado, el Ayuntamiento de Guadalajara, en el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad del personal a su servicio, una vez acreditada negligencia grave, deberá formularse la propuesta de resolución, bueno, pues en un plazo de 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. Mirar, en estos casos lo que ocurre en los procedimientos de responsabilidad patrimonial no, se reclamará directamente a la Administración que haya sido causante ante un empleado público. ¿Qué es lo que ocurre? Que después, si concurren determinadas circunstancias, la Administración podrá por esa vía de regreso ir contra su empleado público que fue el causante de. Entonces, en esto es un caso con un procedimiento concreto en el que los plazos son mucho más reducidos y en este caso se habla de lo relativo a la propuesta de resolución que cuando tiene que formularse una vez que se ha llevado el trámite de audiencia. Bueno, pues hasta aquí son estas que hemos visto para que os puedan servir y tener una orientación
tener una orientación respecto a lo que pueden preguntaros en determinadas cosas. Lo relativo a responsabilidad patrimonial es muy recurrido, muchísimas, ¿eh? Tenéis que tener en cuenta, pues, por un lado, todos los requisitos que son necesarios para tal. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que podemos decir la regulación de las cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial están en la Ley 40/2015, todo lo relativo a las circunstancias concurrentes, a una serie de cosas, mientras que el procedimiento es el procedimiento establecido dentro de la Ley 39/2015, aunque con bastantes peculiaridades respecto a determinadas materias.